Buenas, mi grupo está conformado por Ena Asensio, Darío Canchila, Camilo Cárdenas, Silenia Montes, Vanessa Moreno, Héctor Villarreal. Les estaremos hablando de un artículo titulado Aislamiento e identificación de hongos micorrízicos arbusculares nativos de las zonas de las caobas, Holguín. Uno de los problemas agrícolas más extendidos en el mundo es la acumulación de sales en la superficie del suelo. La salinidad afecta completamente un tercio de las tierras bajo riego en áreas con escasez de agua, altas temperaturas, alta evapotranspiración o cuando se practica un manejo de riego deficiente por parte de los agricultores. Además, con la disminución de las fuentes de agua disponibles, usar aguas salinas para el riego es casi inevitable. En general, la salinidad inhibe el crecimiento de las plantas y su producción. La alta salinidad induce desequilibrios en las relaciones osmóticas entre el suelo y la planta y su metabolismo. Existe un grupo de factores que aumenta la tolerancia de las plantas a la salinidad. La incorporación o aplicación de estos puede facilitar a las plantas una mejor resistencia al estrés salino y también ayudar a mejorar la productividad de los cultivos de estas condiciones. La tolerancia al estrés en las plantas es un fenómeno complejo que involucra muchos cambios a nivel bioquímico y fisiológico. Sin embargo, los mecanismos detrás de la tolerancia al estrés parecen estar bajo la influencia de la colonización por hongos micorrízicos arbusculares. La simbiosis micorrízica arbuscular es el resultado visible de la interacción entre las raíces de las plantas y un hongo, y un excelente ejemplo de las extensas alteraciones morfológicas que dichas raíces experimentan, con el fin de acomodarse a la presencia de un simbionte. Los hongos micorrízicos arbusculares, o HMA, reciben fotosintatos de la planta, mientras que ésta mejora su habilidad para la toma de nutrientes y agua, así como la tolerancia tanto al estrés abiótico como biótico. Por las posibilidades que brindan los HMA en la agricultura desarrollada, en áreas afectadas por la salinidad, resulta importante conocer y aislar las especies nativas de estos suelos. Tradicionalmente, los estudios taxonómicos de estos hongos se han basado en la morfología y apariencia de las esporas, y a pesar de que hoy día se aplican técnicas moleculares con estos fines, no se puede olvidar el incuestionable valor de los métodos morfológicos en la identificación y caracterización de nuevos géneros y especies. Teniendo en cuenta estos aspectos y la necesidad de contar con un cepario de especies de HMA adaptadas a condiciones salinas que pudieran ser utilizadas con fines prácticos, el objetivo del presente trabajo fue aislar, identificar y multiplicar los HMA nativos y sus conglomerados provenientes de suelo salino de la zona Las Caobas en la provincia de Holguín. Para lograr los objetivos de este artículo se tuvieron en cuenta 5 fases. La primera fue la caracterización de la zona seleccionada para el aislamiento de hongos micorrízicos arbusculares. El área escogida fue la zona Las Caobas, municipio de Jibara, provincia de Holguín, que cuenta con una superficie agrícola de 409.2 hectáreas. De ellas, 118.8 son cultivables y 68.64 se encuentran bajo riego. El agua de riego se obtiene de 20 pozos, es salobre y en ocasiones tiene altos niveles de salinidad. El clima se caracteriza por temperaturas promedios de 30.3 grados centígrados y las precipitaciones de 1008 milímetros como valores medio anuales. La segunda fase fue el análisis del suelo. El suelo de la zona se encuentra dentro del agrupamiento húmico-sialítico, tipo rexina y subtipo rojo, que se correlaciona con un nitisol ferrálico éutrico ródico. En la tabla se muestran los análisis realizados del suelo, con sus respectivas características químicas. Las determinaciones se realizaron en el laboratorio de análisis químicos del INCA, mediante los siguientes métodos. Para los cationes calcio, potasio, sodio y magnesio, Maslova. Para fósforo, Oniani, materia orgánica, Wet-Clay y Black. Para el pH por la conductividad mediante el electrodo de vidrio con dilución 1 a 2.5.
Como tercera fase tenemos la extracción y cuantificación de esporas de hongos micorrízicos nativos. Se tomaron 13 muestras compuestas por 3 submuestras de suelo de 200 gramos de la zona de la rizósfera de las plantas presentes, de 0 a 40 centímetros de profundidad, que se guardaron en bolsas plásticas a 4 grados centígrados hasta el momento de su uso. Las muestras de los sitios seleccionados se llevaron al laboratorio de micología del IES. Las esporas de hongos micorrízicos arbusculares provenientes de las muestras se extrajeron del suelo, empleando el método de decantado húmedo y tamizado modificado por Herrera, del protocolo descrito por German y Nicholson, a través de 2 tamices de 440 micras respectivamente, y centrifugado con solución de sacarosa a 2 molar, decantándose luego la fracción líquida con los componentes fúngicos. Se realizó un conteo de las esporas en estereomicroscopio utilizando placas de conteo de nemátodos para conocer la cantidad de material micorrízico con que se contaba. Propagación de esporas de las muestras representativas de suelos salinos. Para la propagación de esporas se utilizaron 50 gramos de cada una de las muestras de suelo que contenían las esporas. Estas se propagaron en macetas de 5 litros de capacidad, conteniendo suelo ferralítico rojo lixiviado como sustrato, el cual se esterilizó para la destrucción de los microorganismos en activo crecimiento y sus estructuras de resistencias, tales como las esporas, con una solución de formaldehído al 5% por 5 días, al cabo de los cuales el sustrato fue removido y lavado con agua hasta la eliminación del producto. Se utilizó sorgo como cultivo trampa, debido a que los HMA son simbiontes obligados y necesitan una planta para poder completar su ciclo de vida, siendo el sorgo muy utilizado por los altos niveles de colonización micorrízica que desarrolla. A las semillas se les dio un tratamiento de esterilización, empleando una solución de hipoclorito de sodio al 10% por 10 minutos. Una vez que se decantó la solución, estas se lavaron varias veces con abundante agua destilada. Cuando germinaron las semillas, se aplicó el riego a base de solución nutritiva modificada a partir de Hewitt cada 10 días. El cultivo trampa se mantuvo por un periodo de 3 meses. Después de este tiempo, se extrajeron las esporas por el método anteriormente mencionado y se trabajó con esporas sanas para la identificación morfológica. Identificación de los HMA nativos aislados de los suelos salinos. Para ello, las esporas se separaron en grupos de acuerdo con su color y tamaño, preparándose portaobjetos con las esporas extraídas utilizando alcohol polivinílico y ácido láctico glicerol o PBLG, y PBLG con reactivo Melzer como líquidos de montaje. Se aplicó una ligera presión sobre cada uno de los cubreobjetos, esto con la intención de romper levemente las esporas y secando cada preparación a la temperatura ambiente durante 72 horas. Después de este tiempo, se procedió a analizar las preparaciones con ayuda del sistema AxioVision de Carl Zeiss y se clasificaron de acuerdo con sus características morfológicas, tales como forma, color, contenido, unión IFAL y tipos de paredes o grupos de paredes, considerando además el tipo y la distribución de las ornamentaciones según los morfotipos descritos en la literatura. El color de las esporas se obtuvo con ayuda de la carta de color de Limbam. Para la identificación de las especies se empleó el manual de Schenk y Pérez, la colección fotográfica del Departamento de Biofertilizantes del IES de esporas de hongos glomales, así como la página web de Limbam y las descripciones originales de las especies publicadas en la literatura especializada mediante el método propuesto por Herrera. Las imágenes de los distintos tipos de esporas aisladas se tomaron con el sistema AxioVision de Carl Zeiss. Los conteos totales de esporas correspondientes a 1 gramo de suelo para cada una de las muestras tomadas indican que el número se encuentra entre 8 y 17 esporas por gramo de suelo. El número de esporas encontrados no es bajo para las condiciones nativas, según los datos informados por anteriores investigaciones que encontraron entre 0 y 49 esporas en 25 gramos de suelo en un experimento en el que se evaluaron
poblaciones de hongos micorrizos arbusculares asociados con el cultivo de maíz y soya de 5 años. Además, en otros se registraron conteos de esporas nativas asociadas a una especie en particular que no superan a las 10 esporas por gramo de suelo seco. Igualmente, en otros se encontró entre 1 y 43 esporas en 50 centímetros cúbicos, aproximadamente 50 gramos, de suelo en cultivos de maíz, soya y trigo. En sistemas con labranza convencional y mínima se informaron de 4 a 16 esporas por gramo de suelo seco en poblaciones de hongos micorrizos arbusculares nativas asociados al cultivo de maíz. A partir del análisis morfológico de las esporas aisladas, se encontraron 4 de los 19 géneros conocidos, que son Glomus, Acaulosporas, Gigas. A partir del análisis morfológico de las esporas aisladas, se encontraron 4 de los 19 géneros conocidos: Glomus, Acaulospora, Gigaspora y Scutelospora. El más común fue Glomus, al cual pertenecen 21 morfotipos, seguido por Acaulospora, al que pertenecen 5 de los morfotipos encontrados. Por el contrario, los géneros menos frecuentes fueron Gigaspora y Scutelospora, en los que solo se identificó un morfotipo por cada uno. Estos resultados se corresponden con 3 ensayos anteriormente realizados que ubica a Glomus como el género dominante en la mayoría de las poblaciones nativas, y es posible que se encuentre en simbiosis activa en mayor proporción que los demás, lo que refleja su capacidad de adaptación a las condiciones edáficas, que ofrece un alto potencial para su uso como biofertilizante. Es conocido que especies como Gigaspora o Scutelospora necesitan una prolongada fase de colonización radical para llegar a la fase de esporulación. En contraste con esto, no se requiere la esporulación para la colonización de nuevas raíces en la mayoría de las especies de Glomus, siendo entonces la colonización por estas especies mucho más abundante e indicada por hifas, micelios o fragmentos de raíces en el suelo, lo que pudiera explicar este éxito ecológico. Todas las especies de Acaulospora y la especie de Gigaspora presentaban una forma globosa y 3 capas en su pared celular, mientras que la especie de Scutelospora presentaba una forma oblonga y solo 2 capas en su pared celular. Representativo fue el género Glomus, con 8 especies. La mayoría de las especies tenían forma globulosa, a excepción el género Albidum, que tenía forma elipsoidal. El género Glomus late poseía 4 capas en su pared celular. Sus tamaños variaban entre 20 y 50 micras. Estos autores han encontrado entre 3 y 15 especies nativas de hongos micorrizos arbusculares para condiciones de cultivos en campo. Sin embargo, es interesante observar que el total de morfotipos destacado aquí indica un buen establecimiento de las poblaciones de HMA en condiciones nativas para estos suelos. El 35% de los morfotipos encontrados aparentemente presentaron características que no se ajustan a las descripciones publicadas en la literatura, por lo que se considera como posibles especies nuevas, y se requiere de mayor investigación para su identificación. Es válido aclarar que la identificación, basada únicamente en la morfología de las esporas, requiere de un personal altamente calificado, así como largos años de experiencia visual, por lo que en la actualidad se complementa este criterio, realizando técnicas moleculares, las cuales constituyen una herramienta valiosa y variable para estos fines. OEL detectó un total de 45 especies de HMA en 8 agroecosistemas de Europa Central, donde el 20% correspondía a especies no descritas en la literatura. De forma similar, Castillo informó que de 39 especies encontradas en una prospección al sur de Chile, el 23% se consideraron especies nuevas. Al comparar estos resultados con los obtenidos en este estudio,
se observa un elevado porcentaje de especies nuevas aisladas de los suelos salinos, lo cual pudiera atribuirse en parte al hecho de que no se pudo corroborar por métodos moleculares la identificación morfológica de las especies nativas encontradas.